La bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante que produce altas tensiones de elevadas frecuencias. Están compuestas por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Generalmente las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas de largo alcance, lo que las hace muy espectaculares. Las bobinas de Tesla están constituidas por 2 arrollamientos resonantes acoplados, pero también experimentó con 3 arrollamientos. El transformador T1 carga al capacitor C1 y se establece una alta tensión entre sus placas. El voltaje tan elevado es capaz de romper la resistencia del aire y hace saltar una chispa entre las terminales del explosor EX. Bobina primaria L1 con pocas espiras y establece una corriente oscilante. Enseguida el capacitor C1 se carga nuevamente y repite el proceso. Así resulta un circuito oscilatorio de radiofrecuencia al que llamaremos circuito primario. La energía que produce el circuito primario se induce en la bobina secundaria L2 con más vueltas. El circuito secundario se forma con la inductancia de la bobina L2 y la pequeña capacidad distribuida en ella misma, diseñado de modo que el circuito secundario oscila a la misma frecuencia que el circuito primario, entrando en resonancia. Finalmente, el circuito secundario produce ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y voltajes muy elevados. Estas se propagan en el medio ionizando las moléculas del aire, convirtiéndolo en transmisor de corriente eléctrica. El último diseño del año 1902 es ya un diseño mucho más parecido a los diseños de las actuales bobinas de Tesla que funcionan a chispa. Capacitor o condensador. Un capacitor está compuesto de 2 placas metálicas separadas por un dioeléctrico. Su función es almacenar cargas eléctricas. Inductor o bobina. Si tomamos un conductor, por ejemplo, un alambre, y lo enrollamos, formamos una bobina. Capacidad eléctrica. Propiedades que tienen los capacitores de almacenar cargas eléctricas. Conductancia eléctrica. Se define como la propiedad de una bobina que consiste en la formación de un campo magnético y en el almacenamiento de energía electromagnética cuando circula por ella una corriente eléctrica. Radiofrecuencia. Son las corrientes alternas con frecuencias mayores de los 50.000 Hz. Frecuencia. Es el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en un segundo. Oscilador. Es un circuito eléctrico capaz de generar corrientes alternas de cualquier frecuencia. Frecuencia natural. La frecuencia a la que un objeto elástico oscila libremente es llamado su frecuencia natural de oscilación. En los montajes iniciales de Tesla, el carrete Ruhmkorff es alimentado por una fuente principal de corriente continua, típicamente una batería, y su arrollamiento secundario, o de alta tensión, es conectado a 2 condensadores de alta tensión, cada uno en serie con uno de los 2 extremos del arrollamiento secundario. Los usos típicos son como elementos educacionales en las clases de física, en escuelas, institutos y universidades. También como reproductor de música, señales de audio y en la fotografía Kirlian. Tesla sugirió, y trabajó en ello, que sus bobinas podían ser empleadas para captar por inducción energía del campo magnético de la Tierra y de otras fuentes de energía radiante, lo que podía ser una fuente de energía eléctrica gratuita. El último diseño del año 1902 es ya un diseño mucho más parecido a los diseños de las actuales bobinas de Tesla que funcionan a chispa. Los dispositivos posteriores fueron en ocasiones alimentados desde transformadores de alta tensión,
usando bancos de condensadores de cristal de botella inmersos en aceite para reducir las pérdidas por descargas de corona, y usaban explosores rotativos para tratar los niveles de alta potencia. Las variables a considerar en una bobina es el voltaje de funcionamiento de los capacitores y capacitancia de los mismos y el tamaño del toroide. Advertencias. Las bobinas pueden producir niveles peligrosos de corriente de alta frecuencia y también altos voltajes. El shock eléctrico puede causar espasmos involuntarios y puede inducir fibrilación ventricular, otros problemas que pueden matarnos. Los profesionales suelen usar medios de protección como jaula de Faraday o trajes de cota de malla para evitar que las corrientes penetren el cuerpo. Precauciones. La bobina primaria se ajusta al mismo valor de la bobina secundaria. Es recomendable usar oscilaciones de baja potencia y de estas incrementar la potencia hasta el momento en el que el aparato esté bajo control. Nikola Tesla fue un inventor, un brillante de origen croata nacionalizado norteamericano. Era un hombre lleno de contrariedades, serio y reservado, pero también encantador. Aunque era solitario, sabía atraer a la gente que lo rodeaba. Tesla murió solo, abandonado, como todos los grandes sabios de la historia de la humanidad, en la habitación de su hotel a los 86 años.